Nos acompaña Gerard Granado Blanque, caporal de la Policía Municipal de Terrassa. Con más de una década de experiencia en la seguridad pública, Gerard no solo ha liderado dispositivos y formado a nuevos agentes, sino que también ha sido reconocido con premios y felicitaciones por su labor en casos clave de violencia de género y emergencias. Además, impulsa proyectos innovadores que buscan la cohesión social, prevención y bienestar en este episodio descubriremos su trayectoria, su visión sobre salud mental en el ámbito policial y cómo encontrar propósito o ikigai en entornos súper exigentes. Muchas gracias a ti por invitarme y darme también esta oportunidad de expresarme en este formato. Sí, es tu primera vez en un podcast, ¿no? Sí, primera vez y la verdad que ilusionado y contento con la experiencia. A ver qué tal. Sí, seguro que bien. No te voy a poner mucho aprieto. Bueno, intentaré salirme, estoy acostumbrado. Claro, claro. Te iba a preguntar... En otro contexto, pero... Claro. Dime. Te iba a preguntar primero, ¿qué te inspiró a unirte a la policía? Bueno, al final lo que me inspira es salir de lo convencional. Yo, en el momento, ¿no?, que se empieza a rondar por mi cabeza la palabra de policía, yo pues estaba estudiando un grado superior de comercio y marketing y los fines de semana trabajaba para, bueno, costear el ocio que tiene pues un chico ya a punto de cumplir los 18 años y buscar ese equilibrio, ¿no?, y las primeras experiencias en el mundo laboral. Entonces, dentro de ese contexto que estoy viviendo, veo que me falta algo, ¿no? Me falta algo y no acabo no te voy a decir que no era feliz, pero sí que me falta algo. Entonces, parte, ¿no?, sobre todo en lo laboral, que yo estaba en la hostelería y al final pues era un trabajo repetitivo y que me dejaba también para tener muchas conversaciones conmigo mismo. Digo, yo no quiero esto para el resto de mi vida. No me estoy formando ni estudiando para esto, yo ya lo sé, pero no quiero lo que para mí yo veía como un trabajo convencional. Entonces, de manera casual, aparece en mi ordenador, un día haciendo uno de los trabajos para el grado superior, un anuncio de las Fuerzas Armadas. Y yo decido ir a Barcelona y alistarme y bueno, y me dan un día y una hora para empezar a hacer las pruebas. Y yo cuando llego por la noche a mi casa, le digo a mi madre y a mi padre, digo, mira, me he alistado a las Fuerzas Armadas y tal día tengo que hacer las pruebas. Y eso genera un silencio absoluto en la mesa, una sorpresa. Y bueno, pues mis padres al final, ¿no?, cuando se recomponen de la noticia, me dicen, ostras, vas ahora a iniciar los estudios universitarios cuando acabes el grado superior, acábalos y una vez acabes, si aún sigues teniendo esa idea, nosotros te apoyaremos y oye, con la perspectiva del tiempo, lo mismo cambias de opinión. Yo sigo y les digo que ya he tomado una decisión y al día siguiente me coge mi padre y me dice, oye, mira, sé que has tomado una decisión, sé que lo vas a hacer, pero permíteme este fin de semana que vayamos a desayunar con un conocido que tengo que es policía y escúchalo únicamente que él te explique lo que es la policía y tú ya tomas una decisión. Y a raíz de ese almuerzo hay algo que se enciende en mi cabeza, me empieza a explicar un poco, me hace el tráiler de lo que es la policía y digo, ostras, yo quiero ver esta película. Entonces se convierte en una obsesión y hasta el día pues que consigo serlo. Qué bonito, la verdad. Sí. ¿Y cuáles fueron tus primeros desafíos? O sea, en los primeros años de carrera. ¿Cómo es eso después de lo que viene a ser la academia? Pues claro, yo vivo como dos fases. Aquí en Cataluña tenemos la figura que es el policía interino, Eso es. que es un policía que tiene una relación contractual con el ayuntamiento temporal, que no tiene la formación que tienen los policías que son de carrera, ni las herramientas. Entonces yo empiezo mi tarea en esos trabajos temporales como policía interino, los cuales el primer desafío es regularme,
porque empiezas con muchísimas ganas de comerte el mundo y el mundo te acaba comiendo a ti, porque al final la potencia sin control no tiene mucho sentido. Entonces mi primer desafío es regularme, ¿no? Darme ese golpe con la realidad y ver que tengo muchas ganas de hacer cosas, pero ni tengo las herramientas, ni los conocimientos, ni el apoyo muchas veces del entorno. Y luego la inconsciencia, ¿no? La inconsciencia que yo tenía en aquel momento de que yo me pensaba que el uniforme era una armadura que me iba a salvar y a proteger de cualquier peligro, y entonces me puse en riesgo muchas más veces de las que hubiera debido. De hecho, a día de hoy es algo que miro mucho con los agentes que llevo a mi cargo, de que no se pongan de manera inconsciente en riesgo. Entonces, mis primeros desafíos fueron más conmigo mismo y regular mi manera, que no más allá. Sí que si me preguntas por algo concreto, por los primeros desafíos, me encuentro con muchas situaciones en las cuales me meto en aquel momento pensando que voy a poder solucionar y al final acabo a veces generando más un problema que una solución. Sí, ¿y hubo algún momento clave o mentor que consolidó un poco tu Ikigai, o sea, tu propósito dentro de lo que es la profesión? Bueno, momento, yo creo que, como te decía, en el momento que se enciende ese interruptor en mi cabeza, se convierte en una obsesión y no había un plan B. O sea, era la policía o la policía, entra en mi cabeza eso. Pero sí que hay personas, en concreto te podría hablar de dos, que sí que son quien han hecho que haya podido sacar el propósito del por qué soy policía y sobre todo regularme. Una de esas personas es Fernando, que es como un hermano para mí y te podría decir también que un guía espiritual, que es una persona que conozco antes de entrar de interino en la policía y él sin conocerme me abre las puertas de su casa y me da prácticamente las llaves a poder acceder a la policía, porque él tenía conocimientos, venía de la Guardia Civil y bueno, estaba en Cataluña siendo de Valencia, entonces bueno, es una historia bueno, bastante bonita y de un ejemplo de superación, y él con su experiencia y su manera de ver la vida ha estado en decisiones y en momentos clave de mi vida, no solo profesional, sino también personal. Y la otra persona que quizás ha podido sacar mi máxima rendimiento en lo profesional sería Iñaki. Iñaki, no sé, quizás lo sigues por redes. Iñaki Aldaz es un sargento también de aquí de Sabadell, que bueno, es un titán en todos los sentidos y además tiene más de 35.000 seguidores, y él es una persona que sin a veces quererlo es capaz de sacar lo mejor de quien tiene alrededor. Entonces él sí que me hizo ver que aquellas acciones que yo a veces hacía de manera inconsciente en la policía, darle un sentido y un propósito para hacer algo más que estar en piloto automático. Entonces quizás estas serían las dos personas que han contribuido más en ese propósito, en ese Ikigai, que para mí es la policía. Sí. Sí, como te comentaba ya más en una charla privada, pues en el libro que yo tomo un poco como referencia para estas charlas, que es cómo encontrar tu Ikigai, pues destacan como ciertos valores de lo que mucha gente busca, la gente busca o buscamos como ídolos, y me gustaría hacerte algunas preguntas respecto a esos valores, respecto a la responsabilidad, determinación. Honor, unidad, información, precisión, fuerza, valentía, rebeldía y futurismo. Y quería empezar con cómo defines tu sentido de la responsabilidad y determinación en tu trabajo diario. Bueno, al final a los policías se nos presupone ser responsables, sobre todo por el impacto que tiene todo aquello que hacemos. Al final todo lo que hace una persona, pienso,
que tiene un impacto en el entorno cercano y en aquellas personas que se encuentran viéndolo, en la policía para mí tiene un valor añadido en el sentido que nosotros cuando estamos actuando en la calle, ya por el simple hecho de estar, generamos muchas miradas, curiosidad, el morbo, ¿no?, de qué estará pasando. Por lo tanto, tenemos que tener un sentido de la responsabilidad muchísimo mayor que el resto de la ciudadanía, porque todo aquello que nosotros vayamos a hacer va a generar un impacto directo en el entorno. Y la institución de la policía tiene que ser un ejemplo. Sí. Por lo tanto, no pueden tener cabida situaciones o praxis que ponen en entredicho la institución, mucho más allá de lo del propio individuo. Sí. Entonces es muy importante no solo qué hacemos como policías, sino el cómo. Sí. Entonces para mí es algo fundamental y en lo que pongo mucho hincapié y hago mucha pedagogía con mis equipos de trabajo. Claro, porque tú muchas al final veces diriges a gente, entonces sí. Exacto, y entonces es algo que miro mucho porque al final, ya no por un tema puramente de imagen, que también, sino porque al final puede haber un adolescente, un niño, una niña que está viendo nuestra actuación, que nosotros probablemente seamos sus referentes, entonces es muy importante aquello que hacemos y cómo lo vamos a hacer. Sí, totalmente. Y vamos a continuar. ¿Qué papel tiene el honor y la unidad en tu labor cotidiana? Que yo creo que también tiene que ver mucho con esa labor un poco de liderazgo que tú al final tienes por tu cargo actual. Bueno, claro, al final entran aquí en el honor, entran los valores, ¿no?, los propios valores de la persona, y por lo tanto es algo que para mí es extremadamente importante. Primero porque yo tengo un compromiso conmigo mismo. Al final te vas desarrollando como persona, vas fomentando o te encuentras cómodo en unos valores. Por lo tanto, ya el primer compromiso que yo adquiero o la importancia mayor es conmigo mismo, que es ser coherente con aquello que digo y pienso, y tiene que verse reflejado en mis acciones. Luego, el compromiso que yo adquiero con mi entorno cercano y la gente que quiero, que a mí me quieren probablemente por aquellos valores o aquello que represento para ellos. Por lo tanto, aquello que hago tiene que ser acorde a lo que esperaría la gente que más me conoce y que me quiere. Sí. Y luego, y no por ello más importante, con la sociedad a la cual tengo que servir y la organización a la que represento. Sí. Por lo tanto, es algo que para mí tiene mucho sentido y valor y forma parte de lo que soy. Sí, total. Y bueno, al final vosotros os veis involucrados, pues obviamente por vuestro trabajo, en situaciones de mucho riesgo. ¿Qué significa la valentía dentro de tu contexto profesional? Pues mira, me gusta mucho, Teresa, esta pregunta porque me la hicieron hace un tiempo y hace unos años, y la respuesta la he ido modificando conforme ha pasado el tiempo. Mira, yo ahora mismo, a día de hoy, y perdona que me emociono un poco con el tema, la valentía es que alguien que está pasando un mal momento, que está en una situación de oscuridad, de fragilidad, que ve que su mundo se está cayendo patas arriba. Te hablo desde el contexto ya no solo personal, sino desde la policía. Un policía pues que está pasando un mal momento en su vida, todo es oscuro, no hay luz, tenga la capacidad de pedir ayuda a sabiendas que la propia organización policial, yo no te hablo de la parte de dirección, sino de los policías que conviven con él, que se ponga o se muestre, ¿no?, en ese momento tan frágil, y tome la decisión de que, pese a poder ser señalado, a poder que se piense que es una persona débil, o que lo aparten, ¿no?, del contexto policial, tenga la capacidad de dar un paso y decir, estoy mal, alzo la mano, necesito ayuda, por favor que alguien me ayude. A día de hoy te diría que, más allá, que también lo pienso, de esas acciones heroicas que he vivido y que he tenido la suerte de ver a compañeros salvar vidas en un edificio en llamas, sacar una familia,
en una persecución con un delincuente peligroso, ponerse en riesgo para salvar a otra persona que quería suicidarse o que quería matar a otra, cosas que he vivido y que reflejan un coraje, una vocación y una valentía tremenda y que tienen toda mi admiración, pero he visto a más personas morir por callarse que no por el cumplimiento del deber. Sí, 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 o sea, y de hecho yo, por ejemplo, en redes sociales comento mucho el tema de, pues eso, la importancia de ir a terapia, de pedir ayuda si la necesitamos y creo que, eh, por desgracia, en vuestro contexto profesional como que se presupone también como que tienes que ser valiente como todo el tiempo y yo creo que incluso además con el factor añadido de ser hombre que tiene como yo considero más estigma a nivel social y yo creo que también es valiente pedir ayuda y en un contexto que está como tan estigmatizado como has dicho el pedir ayuda y sí, parece que ahora se está poniendo más hincapié afortunadamente. Esperemos que siga así la tendencia porque seguís siendo seres humanos y yo De momento sí, de momento sí. Sí, de momento no hay inteligencia artificial que os pueda sustituir y, y sí, o sea, creo que es súper importante y ya estoy viendo como más movimiento a nivel redes sociales de los sindicatos, afortunadamente. Sí, por suerte sí. Pero sí, sí, o sea, creo que contáis como con, por así decirlo, ese doble estigma de presuponer que por ser hombres no sentís, no padecéis y aparte del trabajo que pues un poco ese como rollo de superhéroe, dices, pues también hay una persona debajo que siente y que tiene su corazoncito y que también se conmueve. Por supuesto. Además, añadirte, ¿no? Sí, que cuando un policía, hombre o mujer, pide sí, ayuda en el ámbito de la salud mental, eh, como no puede ser de otra manera, cuando se ve un riesgo que esa persona pueda tener alguna intención de autolesionarse o hacerse daño a ella misma, sí, claro, automáticamente, como no podría ser de otra manera, se retira de manera cautelar el arma. claro. Entonces, si esta persona no causa una baja y no inicia un tratamiento, una terapia y un proceso de mejora que sigue trabajando, claro, pierde su condición prácticamente de policía, porque no puede prestar servicio en la calle, siendo esa prácticamente la esencia de la policía. Entonces hay ese choque aún mayor de decir, ostras, yo no voy a decir nada porque no solo me van a señalar y van a pensar que soy una persona frágil y débil, sino que aquel elemento que hace que yo pueda prestar servicio en la calle, que es el arma de fuego, me la van a retirar y yo no voy a poder desarrollarme como policía, que quizás es la única vía en este momento que me sostiene y que me da ese punto de conexión con el mundo terrenal. Sí, 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 totalmente. Sí, sí, me parece súper interesante y bueno, siempre desde mis redes siempre hago llamamiento, pues eso, así estamos en un momento complicado, pedir ayuda profesional o hablarlo con amigos, pero nunca guardárselo dentro porque creo que es lo más peligroso que podemos hacer y no nos hace ningún Total, bien. totalmente. Y sí, y bueno, pasando a otro tema, te iba a preguntar también qué papel tiene la información en vuestros equipos y bueno, en tu equipo y cómo la gestionas porque también es muy importante y eso. Pues para mí tiene un papel fundamental, porque al final es la manera de que las personas que tienen que cumplir los objetivos que a nosotros nos manda la dirección del cuerpo se sientan partícipes. Y al final es, ostras, que sepan que aquello que van a hacer tiene un sentido y es para resolver o para iniciar la resolución de otra cosa. Entonces es muy importante que la gente sepa, que conozca que el cometido que van a hacer tiene un sentido y que no es automático de a veces que no cumple a ningún sentido de coherencia o a ninguna estrategia. Claro. Entonces para mí es importantísimo para que la gente sea parte, ¿no?, de todo ese proceso y se lo hagan suyo
y permite conectar, ¿no? Conectar sobre todo con Sí. esa empatía y con esa sensibilidad, porque cuando sé a lo mejor que en este barrio pues hay una problemática concreta en una plaza que está afectando a tantas personas, que a consecuencia pues hay gente que no puede descansar, gente que está enferma y le están alterando su día a día, pues si yo tengo todo ese conocimiento y sé la afectación que tiene, pues me podré hacer más propio ese problema y pues involucrarme más para solucionarlo. Total, total. Y un poco al hilo de eso, ha habido situaciones en las que, como comentábamos, uno de los valores era un poco la rebeldía, que hayas tenido que usar esa rebeldía para mejorar la justicia o la eficiencia. Bueno, claro, la rebeldía en el contexto de la policía es compleja, porque claro, nosotros, como bien saben, somos un cuerpo jerárquico que además estamos sujetos a un régimen disciplinario. Es decir, hay una serie de conductas que nosotros, como policías y como estar en una institución jerarquizada, no podemos realizar. Como acto de rebeldía más pasional o más histórico, me refiero. Sí que es cierto que yo en todas las etapas que he ido viviendo desde la policía, como agente, como cabo, ahora como sargento, he tenido muchos momentos de inconformismo. Y entonces esa información que yo procuro y que cuido mucho con mis equipos de trabajo, yo ha habido momentos que no la he recibido por parte de mis superiores. Entonces yo siempre la he exigido, no porque hubiera querido ser la mosca cojonera que siempre preguntaba y que siempre tenía la última palabra en los briefings y en las reuniones, sino porque yo necesitaba saber, porque luego cuando fuera a hacer alguna acción y un ciudadano me preguntara, yo tenía que saber darles una respuesta. Claro. Y sobre todo porque aquello que te decía de ser parte de algo, Sí, entonces claro. rebeldía quizás ha sido esa exigencia, ¿no? O esa petición de saber y de saber el porqué para yo poder encajarlo dentro de mis valores y luego pues de mi estrategia a la hora de actuar en algún sitio. Sí, sí, sí. Y en cuanto a futuro, digo, ¿cómo ves actualmente la labor de la policía y, bueno, tu papel al final en ella? ¿A futuro a qué te refieres? Sí, pues al final estamos teniendo muchos cambios a nivel, pues, por ejemplo, yo veo con el tema de la inteligencia artificial, se abre un campo muy peligroso de ciberdelincuencia, de inseguridad al final para la gente y al final vosotros pues estáis ahí, entonces un poco eso, ¿cómo ves el futuro de la policía? Bueno, nosotros al final, como parte de la sociedad y de una sociedad que está en constante cambio y evolución, claro, nosotros vamos a remolque. Nunca vamos en paralelo, siempre vamos mucho más tarde. Por eso los cambios legislativos vienen más tarde de que se produzcan según Sí, qué situaciones, cambios normativos. Vamos un poco a remolque, ¿no? Porque al final la administración es un transatlántico muy grande, sí, el cual moverlo es complejo. Entonces, nunca vamos a la par. Claro, el futuro lo veo de cambio y sobre lo que comentas, ¿no? De las redes sociales, de la inteligencia artificial, vamos a tener que ya no solo estar presencia en los espacios públicos de las ciudades, sino en los espacios virtuales. sí. Vamos a tener que adquirir ese policía virtual, el cual patrulle las redes y también nos haga un sondeo de qué está pasando, cómo está pasando y qué incidencia o a qué acciones podemos hacer para que la gente se sienta segura en el mundo virtual. Sí, sí, porque hay al final muchas situaciones de acoso. Por desgracia he tenido que vivir alguna y sí que es verdad que afortunadamente pues por situaciones he tenido que contactar con la policía por temas así y la verdad que la respuesta ha sido muy buena, pero sí que es verdad que se abre ahí pues un reto importante y sí.
Y Sí, sin duda, ¿eh? Porque además, claro, llegará un momento que no vamos a saber lo que es real que lo que es sí, artificial. sí, 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 Claro, eso va a abrir muchas estafas porque, claro, al final alguien que sea influyente en un campo, va a haber alguien que va a poder hablar. De hecho, ya se ven anuncios sí, 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 de gente muy influyente, ¿no? Yo el otro día me salía por Instagram un anuncio que Marc Vidal parecía que estaba vendiéndote un producto total, de... Y entonces, claro, ahora aún lo puedes distinguir, pero claro, llegará un momento que no lo podrás distinguir. total. Y nosotros incluso nos aportarán una prueba de una imagen de que se está cometiendo un delito, que ha sucedido alguna cosa, y bueno, tendremos que encontrar los mecanismos para saber qué es real y qué no, porque Total, claro, todo eso va a poder depender de la libertad de una persona o de total. una condena, ¿no? Entonces, bueno, Sí. es un escenario complejo Un poco que veré. distópico y Sí, casi digno de, yo a veces lo pienso, de digno de Black Mirror. sí, fanático de esa serie que No, la sí, verdad es que sí, me encanta porque me gusta mucho cómo combinan todo el extremismo total, tecnológico con los problemas total. sociales actuales y bueno, me parece una No, obra de arte. y han sabido captar muy bien cosas que están pasando ahora. De hecho, por ejemplo, el tema de los perros robóticos, yo ya lo he visto, creo que por la televisión. Digo, me alucina cómo han, no sé. Como dan en la Sí, sí, tecla, ¿eh? sí, 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 la sí. verdad, O sea, un poco. remueven y sí, sí, luego te deja pensando decir, ostras, Sí, son no, de las no. que te dejan unos minutos ahí y que cuesta Reflexionando. recuperarse Sí, sí, según sí. de qué capítulos. Sí, sí, No, sí. sí. Yo hay veces que me veo, a lo mejor me he llegado a ver una temporada entera del tirón y luego eso lo paga la salud mental. Totalmente, sí, sí, sí. Sí, y en cuanto a salud mental y gestión del estrés, te iba a preguntar un poco qué estrategias utilizas para manejar un poco el estrés y cuidar tu salud mental, que al final se lo comentaba a un compañero tuyo de aquí y claro, me decía, y a mí me sorprendió mucho la respuesta, porque dije, ¿cómo es posible? Me decía, no, es que en mi trabajo no tengo tiempo. Y yo, ¿cómo es posible esto? Sí, es cierto, ¿eh? Al final el día a día de una organización policial y más en la que yo estoy, que es una ciudad de más de 230.000 habitantes, Sí, o sea, es una ciudad muy grande y muy viva, el servicio y los retos diarios, poco espacio dejan a esa gestión. En lo que me preguntabas, en cómo lo hago yo conmigo mismo, primero me he trabajado conociéndome, importante. entonces cuando me vi en una situación de estrés, ya sea en el trabajo porque tengo que tener una reunión muy importante o gestionar un tema tenso dentro de la plantilla, tanto como en el servicio, yo lo que me ayuda mucho es saber que eso ya lo he pasado y ya lo he superado. Sí, ¿No? El tener a veces esa segundos de conversación contigo mismo y tranquilo que eres capaz. sí, Y eso lo sé gracias a lo que te hablaba, ¿no? Ese autoconocimiento y que cuando yo estaba hace unos años en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, que es la escuela de policía aquí en Cataluña, de policías locales y Mossos d'Esquadra, una de las asignaturas que hacíamos, bueno, y que se hace en la actualidad, es la de autocontrol. Entonces aquí te dan herramientas para controlar el estrés. Entonces yo recuerdo la psicóloga que nos daba clase, con la que luego he tenido la suerte de trabajar como curioso. profesor allí, Montserrat Bravo, que era mi psicóloga, me decía, bueno, nos decía, ¿no? A toda la sección, dice, claro, al final cuando tenéis una situación de estrés, el cuerpo tiene una serie de cambios fisiológicos, Sí, ¿no? El corazón se te acelera, te centras, ¿no? Focalizas más en lo que tú crees que va a ser el peligro, ¿no? Al final sí, tiene una explicación mucho más técnica que yo no sabría darte y que sí, viene más con nuestros antepasados, con ese peligro total. que podíamos sentir hace muchos siglos atrás. Pero bueno, un poco lo que nos decía nos prepara para lo que nosotros consideramos Curioso. que es un peligro.
¿no? Entonces, yo cuando me sucede eso y yo noto en mi cuerpo esos cambios fisiológicos, que se me acelera el corazón, que focalizo en una zona, que la psicomotricidad es menor, me digo a mí mismo, porque lo he trabajado antes, que estoy preparado para afrontar eso, que mi cuerpo, porque ella nos decía, ¿no? Dice, no hay que tener miedo al estrés, porque muchas veces es nuestro aliado. Sí. Entonces, ella nos decía que cuando sintamos eso, es porque nuestro cuerpo nos está preparando para afrontar aquel reto que tenemos delante. Sí, sí, sí. Entonces es una cosa que a mí me ha servido mucho el pensar, ahora mi cuerpo está preparado y no me va a boicotear, sino que me va a ayudar para poder hacer frente a ese reto o a esa situación que tengo enfrente. Sí, sí, total. Es buen truco para los que no desarrollamos también labor policial, pero las autoafirmaciones, yo que practico un poco de meditación y me pongo a lo mejor una intención del día, por ejemplo, creo que llevo ya una racha de 49 días, llegué hasta una racha de 70 que yo dije, madre mía. Pero sí, o sea, creo que el tema de las autoafirmaciones y decirte a ti, hablarte con compasión, creo que es súper importante. Hago terapia que Claro. me ayuda, ¿no? Busco esos espacios como el deporte, la terapia, exteriorizar situaciones pues que de impactos emocionales negativos en el trabajo con otros compañeros y compañeras que lo viven como yo. Entonces busco esos espacios de descarga, Sí. ¿no? Ya sea bien pues con el deporte, con la terapia, con un entorno social seguro. Al final es lo que intento tener, ¿no? Esos espacios de descarga, como te decía, para liberarte de todo aquello que es más negativo. Súper importante. Y de hecho te iba a preguntar al hilo de eso, cómo apoyas a tus compañeros con temas de bienestar y prevención pues, de ese burnout o del agotamiento. Es complicado, porque como te decía, somos una organización grande y yo el grueso de policías que acabo gestionando es elevado. Entonces yo lo primero que trato de hacer y que como mi parte de mi día es gestionar personas, es conocerlas. Conocerlas no solo en su entorno laboral, sino fuera de él. Claro. Intento acercarme. Claro, luego al final cada persona somos un mundo y sí que es cierto que hay personas que rápidamente te abren la puerta emocional y hay personas que les cuesta mucho más. Entonces, claro, yo también voy un poco en función de lo que me permite la persona que tengo delante. Total. Intento buscar esos espacios pues, de confianza, que a veces también chocan un poco con lo que te hablaba, ¿no? Con la jerarquía, ser un superior y tener que ordenar a veces tareas que no quieren llevar a cabo, es complicado buscar ese equilibrio. Pero sí que es cierto que me preocupo mucho cuando tienen una baja, cuando tienen están enfermos, cuando tienen a un familiar, un hijo, una hija que está pasando un mal momento. Me preocupo y me preocupo de manera genuina, porque realmente me interesa cómo estén. No porque luego vayan a rendir en el trabajo, ¿no? Sino porque el sentido de la responsabilidad que te hablaba antes me lleva a que aquellas personas que no solo son mis compañeros y compañeras, sino que están a mi cargo, ir mucho más allá de lo que es una simple relación laboral. Entonces lo primero que hago es conocerla. Otra de las cosas que trabajo mucho en los espacios que tenemos, que son pocos, pero yo, por ejemplo, tengo un espacio muy importante, que es el del briefing, que es en el momento donde vamos a iniciar el turno de trabajo, se ponen los objetivos del día y siempre hay unos minutos para... Entonces ahí hago mucha pedagogía. Y por ejemplo, pues cuando me entero pues que desgraciadamente pues un policía se ha quitado la vida, lo comento en el briefing y aprovecho este tipo de situaciones que son más dramáticas o otras situaciones del día a día que me abren la puerta al bienestar emocional para ir poco a poco inoculando ese espacio de que estamos hablando de ello, de que vamos a ayudarnos si tenemos algún problema y sobre todo que la gente vaya sabiendo que esto no vamos a mirar hacia otro lado y vamos a tratarlo. Total, y creando conciencia y bueno, al final, nos conocimos gracias a través de LinkedIn, de tu contenido pues centrado en salud mental y a mí me llamó la atención porque es verdad que
un poco el estigma que hemos comentado. Y nada, te iba a preguntar también qué aspectos de salud mental consideras prioritarios a la hora de visibilizar en redes como LinkedIn, que a mí me llamó la atención porque no es algo que se suele tratar mucho. Y de hecho era algo con lo que yo batallaba mucho, porque yo decía, no, yo quiero hablar de salud mental en LinkedIn, y decía, digo, pero esto tiene cabida aquí. Bueno, yo un poco me tiré a la piscina, porque no hace ni un año que empecé. Me animó, como te hablaba antes, de Iñaki, que él sí que lleva Sí, una trayectoria más sólida bueno, mucho más impacto que el que yo pueda generar. Pero me tiré un poco a la piscina y era un poco romper el paradigma, ¿no? total. Decir, ostras, estos temas, yo tengo la necesidad de que se hablen, de hablarlos, ¿no? Porque al final creo que es importante y convivo con ellos y por desgracia he tenido que vivir el suicidio de un compañero directo con el que trabajaba diariamente durante un año, que era mi binomio fijo, con todo lo que eso comporta. Entonces tengo que mi primer prioridad era hacerlo visible Total. y no mirar hacia otro lado. Entonces, lo que a mí me motiva, ¿no? Es el acercarme ya no solo a los policías, sino al resto de la sociedad. Sí, 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 sí. Porque al final, lo que hablábamos antes, ¿no? De que vean que somos parte de la sociedad, Eso que es. al final somos hijos, hermanos, maridos, vamos a comprar, Claro, vamos los fines de semana al cine y a claro. dar una vuelta. Quiero decir, entonces, que pudieran tener esa sensibilidad y empatía cuando nos vean trabajar, porque al final la sociedad, como no puede ser de otra manera, es exigente con la Sí, policía, pero que también tengan esa empatía, porque muchas veces estamos atendiendo un servicio de unas molestias a la vez que hemos venido de una situación muy claro. compleja, donde hay violencia, donde hay entornos muy Sí, precarios. Y eso al final hace mella en el bienestar sí, de todas las personas que tienen que vivir eso. Y luego también para acercarme a mis compañeros y compañeras de profesión, sí, a la policía, y que vean que ya que estamos rompiendo ese tabú sí, del silencio, sí, que podemos hablarlos y que sí, nadie, o vamos a procurar, sobre todo los mandos, que nadie los señale sí. por hablar de las emociones. Eso es. Sí, sí, sí. O sea, súper importante. Bueno, yo te comentaba, hice unas prácticas en delegación de gobierno, pues al final también tienes contacto con la policía que está trabajando ahí, excelentes profesionales, la verdad. Al final yo soy de comunicación, y es verdad que me ha interesado siempre la salud mental, y me llamaba la atención un poco eso, porque está, como hemos comentado, la figura un poco idealizada de la persona heroica, y dices, bueno, detrás de Sí, la persona heroica hay una persona que siente y padece y que tiene sus totalmente. problemas como todo el mundo, como todo el mundo. No, no, y que al final las propias personas que están sufriendo y que se ven un poco por el contexto social y laboral a callar, eh, tienen la necesidad de hablar de ello. Y al Sí, final es una de las cosas que una vez hables la puerta, luego vas viendo que la gente se va uniendo. sí, Dentro del entorno policial sí que es más complejo, sí, porque al final siempre está ese miedo de que si, ostras, hablo más de la cuenta o me sincero más o me muestro más abiertamente, sí, puedo poner en riesgo, ¿no? Esa figura idílica o ese patrón que tengo que cumplir. Pero bueno, como mínimo ya se está hablando de ello, que ya es un sí, paso es un que paso. tiempo atrás no se hacía. A Sí, mí me sorprendió, ya te decía, me sorprendió mucho a mí el momento que me comunican que mi compañero ya, ha fallecido. Yo aún estoy llorándolo y me mandan normal, a un servicio de un accidente normal. sin tiempo prácticamente. Eso. Sí, no, no, Entonces ahí es cuando para mí nace este sentimiento de querer buscar la manera de un sí, método, un protocolo en el cual se integren las organizaciones policiales para que no pase lo que yo he tenido que vivir sí. desde el otro lado. No, sí, además creo que por desgracia el mes pasado o al principio ha habido datos que a mí me han dejado,
o sea, sin ser yo evidentemente de... Yo voy a empezar mi formación como voluntaria en protección civil, pero a mí me ha conmocionado un poco el saber ciertos datos en cuanto a gente que se ha quitado la vida, por desgracia, y impacta. Y no me quiero imaginar pues un caso directo como tu compañero con el que al final estás pues pasando mucho tiempo y me parece a la vez también muy bonito pues que tu proyecto haya salido a raíz de ahí, con todo lo malo evidentemente que conlleva, pero me parece como muy bonito. Y sí, sí, sí. Gracias. Sí, porque es que al final es que somos personas. Sí, desgraciadamente a veces tiene que haber una Sí, situación drástica y terrible para iniciar esos cambios, ¿no? sí. Bueno, que parece que nunca llegan, pero bueno, yo soy una persona optimista Sí, se nota. y creo que al final conseguiremos pues tener normalizado Sí, pues que haya una persona, un psicólogo, una psicóloga en las sí, plantillas de policía, que se puedan hacer terapias grupales y yo una de sí, las cosas que trabajo, ¿no? Son los debriefings, que allí pues sí que es un entorno más informal donde podemos hablar, oye, ¿cómo nos hemos sentido después de este servicio? ¿Cómo te sientes? Que súper podamos ahí importante. explicarnos de manera en confianza y segura y que al final todo eso, que ahora es un poco más anecdótico o extraordinario que suceda, ya esté integrado en el día a día de las organizaciones Pues policiales. sí, sí, yo creo que es súper importante y es un homenaje al final muy bonito a tu compañero, la verdad. Me pongo yo también. Gracias. Sí, sí, es... Yo soy eh, persona hipersensible y yo también digo, bueno, yo lo digo y lo he dicho muy abiertamente en mis redes, yo en terapia he tenido que trabajar mucho por el tema de la Dana, recibí muchos inputs por estar trabajando donde estuve trabajando y yo he acabado con síntomas de estrés postraumático, pero porque yo empatizo mucho con las historias de la gente y bueno, eso fue devastador. Y, sí, lo... y eso. Y además que, bueno, pues compañeros míos de donde estaba trabajando casi perdieron también la vida ahí. Y cuando te lo encuentras tan cerca dices, ostras, y digo, y esta persona está trabajando como si nada aquí. Sí, Y te sí, impacta. Impacta sí, y dices, ostras, esto es un ejemplo. totalmente, porque el ritmo, la máquina no para. Entonces, a veces el problema es ese, ¿no? Que no nos tomamos el tiempo debido a procesar, Sí, a sanar, ¿no? Sobre todo porque a veces hay situaciones como la que tú explicabas y que además acabas de demostrar una gran valentía, ¿no? Al hacerlo público en un formato, ¿no? Que al final lo verá sí, más gente, entonces ya es un evidente signo de valentía, pero que al final todas estas situaciones, ¿no? Que comentabas, que al final acaban dejando una herida sí. interna, tienen que sanar. Entonces cuando no damos ese espacio ni dejamos que puedan sanar, Sí, acaba con el tiempo, total, más tarde o más temprano, acaba saliendo. total. Y el problema es ese, ¿no? Que vivimos a un ritmo tan elevado Sí, que no nos permitimos ni siquiera sanar sí. las heridas. No, ni siquiera sentir. Sí, 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 sí. O sea, pero bueno, creo que con iniciativas a lo mejor como la tuya al final en tu trabajo o yo dejando como este espacio para hablar de esto, que era un poco la idea cuando empecé, pues creo que ya vamos sumando y se va hablando más, afortunadamente. Lo que está claro que a veces no sé si lo voy a decir bien, pero los Sí, muchos pocos hacen un mucho más grande no, eso sí, y es buena entonces al frase. final todo acaba sumando Sí, sí, sí. y seguro que al final, yo siempre lo digo, con que mi acción tenga una trascendencia o un impacto positivo solo a una persona, Sí, ya es positivo. sí, Pero ya, más allá de eso, lo que para mí tiene, ¿no? Este rato, ¿no? Porque al final también es como hacer terapia y poder hablar de cosas que para mí son muy necesarias e interesantes, ya vale la pena. sí. Y de cara a futuro, y la comunidad te iba a preguntar, ¿cómo percibe, esto es un poco ya
Es complejo y además creo que, digo, viene muy al hilo de lo que ha estado pasando las últimas semanas en España. ¿Cómo percibes la relación actual entre la policía y al final la sociedad? Bueno, mira, yo... Es una pregunta compleja, ¿eh? Sí, sí. Porque además es muy cambiante, pero si te hablara en términos de una pareja que podamos decir convencional, ¿no? De una relación entre dos partes, te diría que la relación entre policía y ciudadanía o comunidad es una relación estable, es sólida y así lo ha demostrado el tiempo, ¿no? Llevamos mucho tiempo conviviendo entre las dos 200 figuras, años, ¿no? ¿no? Creo, ya. 200 ya. Creo, sí, es que fue el otro día creo que hubo por donde vivo hay un homenaje y digo, 200 años, digo, madre mía. Pues claro, ya llevamos, ¿no? La policía con la ciudadanía una relación que le podemos catalogar de estable, No, porque sí, al final sí, 200 200. años son muchos años. Hemos tenido y tenemos, ¿no? Al final, a veces nuestras tensiones, Sí, que también yo creo que son necesarias siempre y cuando no haya eso. que alguien sufra un perjuicio directo, ¿eh? Pero Sí, que las tensiones o el conflicto muchas veces son necesarias para la evolución, sí, porque es la manera a veces que tenemos, tanto como las dos partes, ¿no? De sí, decir, ostras, aquí no nos estamos entendiendo, vamos a buscar ese espacio sí, de equilibrio. ¿No? Y te la definiría como que es una buena relación, porque la gente, yo me siento querido por la gente, siento que nos necesitan sí, y siento que nos valoran. sí, sí, sí. Sí que es verdad que yo he estado mucho tiempo trabajando en un horario que era de tarde-noche, donde tenía una función muy específica, que trataba unas problemáticas que eran siempre negativas, Sí, que eran en un contexto también de ocio, de alcohol, de drogas, porque he sí, trabajado mucho el ocio nocturno sí, siendo policía. Entonces, claro, si yo únicamente pienso en eso, sí, todos los impactos eran bastante negativos, sí, tengo un sesgo claro claro, de que nadie nos quiere, pero no es el sentimiento generalizado. Yo claro. creo que la sociedad, el grueso, nos quiere, nos valora, nos necesita y quieren que formemos parte Sí, de su vida. sí. Y eso. Si quieres añadir Luego, algo más. bueno, luego además también es cierto que lo que hablábamos de la información, yo encuentro que a veces quizás la policía no somos capaces de llegar a todos los públicos No. y que esa información del por qué estamos haciendo según qué acciones, el por qué hay según bueno, qué situaciones, al no poder llegar a todo el mundo y ese vacío de información hace que la cabeza de muchas personas que no saben cómo funciona una organización policial o la policía en sí, la ocupen pues bueno, pues con lo que ellos piensan, ellos saben sus experiencias y a Sí, veces pues genera un choque. De ahí la importancia de que tengamos la capacidad sí. de llegar a todo el mundo. Sí, sí, sí. Bueno, y te iba a comentar, aquí yo echo un poco la culpa a mi gremio, por así decirlo, aunque yo no vengo del mundo del periodismo barra prensa, pero bueno, he estudiado comunicación audiovisual, creo que también hay una responsabilidad por parte de los medios y soy bastante crítica con ellos de la imagen al final que dan, o sea, porque bueno, lo estaba hablando el otro día con una persona, digo, la responsabilidad que tienen los medios de según qué imagen estén dando de vosotros, que creo que también es importante porque dices, al final es el reflejo que le llega a la sociedad, que no se va a parar muchas veces a investigar los temas, quieren ya información cada vez más rápida, más acelerada, como hemos comentado, y yo creo que también hay una Sí, sí. responsabilidad por parte de los medios de dar una imagen lo más veraz posible. Pero bueno, Sí. Al final también yo gestiono muchas veces esa frustración que sí, produce, porque yo al final, claro, pasas muchas sí, etapas en el tiempo. Yo no es que tenga una carrera extremadamente dilatada, pero bueno, casi 15 años dan para muchas sí, etapas, muchas experiencias. Y entonces algo que yo antes me podía tomar de manera más personal, ahora no me lo tomo y es lo que les intento trasladar, ¿no? Que claro, nosotros al final tenemos que seguir nuestra línea, siempre estamos entre el ámbito político, entre la sociedad, entre la legalidad, entonces claro, estamos ahí un poco en mezcla de
de todo lo que se cuece en una comunidad. Por lo tanto, es imposible que no, al final algo no nos salpique y de ahí la importancia, ¿no? Al final de ser muy responsables, de ser muy profesionales, porque al final es lo que va a ser nuestra marca o nuestra seña de identidad. Sí. Y bueno, te iba a preguntar ya, penúltima pregunta, ¿qué cambios crees que marcarán la evolución de tu profesión en los próximos años? Que hemos hablado un poco de inteligencia artificial, ¿qué más crees que va...? Sí, yo creo que al final es un poco, lo podríamos resumir en eso. Van a ver, claro, todo dependerá de hacia dónde vaya la sociedad, porque eso es lo que nos hará a nosotros tomar una serie de determinaciones o estrategias. Como hablábamos antes, vamos un poco a remolque de las tendencias sociales y bueno, de todo el contexto que hablábamos y eso es lo que un poco nos irá marcando hacia dónde quiera ir la sociedad. Veremos si es hacia hacia un punto mejor del que estamos o peor, que eso nos lo dirá seguramente el tiempo. Confiemos en que mejor. Yo a lo mejor a veces peco, me lo suelen decir a lo mejor mucho, de ser demasiado positiva. Pero prefiero ser positiva y a lo mejor llevarme alguna decepción puntual a estar viviendo un poco en la negatividad. Ya la gestionaremos, la decepción. De momento seremos más felices así. Eso es. Y te iba a preguntar ya como cierre, ¿qué consejo le darías a las nuevas generaciones de policías? Que ahora he visto que hay mucha gente. ¿Qué consejo le darías para encontrar pues ese ikigai, ese propósito dentro de la profesión? Es complicada la pregunta. Me gusta poneros en aprietos. Pero, claro, yo lo primero que haría, antes de nada, es invitar a las personas. Es complejo, porque el logístico sería prácticamente imposible, pero invitarlas a un día a día real de lo que es un policía, ¿no? Que vieran lo que les va a esperar el resto de sus años profesionales. A grosso modo, porque nosotros tenemos, o para mí es una suerte, el no saber qué nos va a pasar cada día, ¿no? Entonces, más allá de toda esa incertidumbre y todo ese abanico de servicios que tenemos que cubrir, que vieran un día a día para gestionar expectativas, porque claro, al final la literatura, el cine, la televisión ha generado una imagen de la policía que en muchas ocasiones dista mucho de la realidad. Entonces, claro, primero gestionar esas expectativas que luego se pueden convertir en frustración. Primero que vean un día a día de lo que es ser un policía, el cuerpo que sea, para que vean un poco lo que les puede esperar. Yo, por ejemplo, tampoco encontré mi ikigai o ese propósito de inmediato. Sí que tenía clarísimo que yo iba a acabar siendo policía, pero no tenía el propósito que quizás tengo ahora de querer esa visión un poco más idealizada o más romántica de que para mí es cierta, de contribuir a un cambio mejor en el entorno pues que yo tengo cierto ámbito de influencia, porque muchas veces lo encuentras después. Eso al final te acabas regulando, acabas viendo desde muchos prismas la sociedad, porque al final nosotros vemos una parte de la sociedad diferente a la que ve la mayoría de la ciudadanía. Vivimos los 5 peores minutos de la vida de las personas y eso acaba haciendo que aquella visión que tenías cuando justo sales de la academia de policía se vaya moldeando. Y que si no encuentran ese ikigai o ese propósito, como yo he tenido la suerte de encontrar, que para mí la policía no es un trabajo, sino es una forma de vida y me apasiona, si no tienen la suerte de vivirla con esa pasión y con ese sentimiento que yo la vivo, que como mínimo sean buenos profesionales. Y sean buenos profesionales, yo lo que les digo a los alumnos a los que les doy clase en la escuela de policía y a las nuevas incorporaciones es que traten a la persona que tienen delante como si fuera una persona que ellos quieren. Entonces nunca se van a equivocar.
Entonces yo me quedaría con ese Sí, sí. consejo, porque si tú ya encuentras ese propósito, ya lo vas a hacer. Pero si no encuentras ese propósito una vez estando dentro de la organización, como mínimo sé un gran profesional y trata a quien tienes delante como alguien que quieres. Sí, sí, sí. Muy, 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 muy buen consejo, la verdad. Gracias. Y nada, te iba también a invitar si quieres comentar algo más, obviamente que te sigan, siempre lo digo, seguir a esta persona en redes sociales, no sé en qué plataformas estás, sí que es verdad que, bueno, LinkedIn 100%, dejaré todos los links cuando suba este contenido, pero no sé por si Genial. algún lado más, alguna Bueno, no iniciativa sé que si tienes tengas. alguna pregunta que tengas así que decir, ostras, que se me ha quedado ahí en el tintero. Yo intento Sí, responderte con la máxima transparencia posible dentro de, claro, de mi humilde opinión, que yo ni sí. mucho menos tengo... ¿Tienes alguna iniciativa ahí que estés moviendo o algo así que digas, pues esto es importante como para cerrar la charla? Bueno, justo lo que... el trabajo que estoy moviendo ahora, bueno, que está ahora en la parte más introductoria, es el proyecto que te hablaba Sí, de bienestar emocional y salud mental sí, dentro de las organizaciones policiales, ¿no? Al sí. final, un poco a modo de resumen, lo que me gustaría, primero que sea algo participativo, porque Sí, es importante esto. Una amiga de LinkedIn que contactamos y que me está echando un cable, que es una experta en proyectos, Paula Domínguez, me ha remarcado, ¿no?, que sea algo participativo para que sí, toda la organización lo vea como propio y que no sea algo que alguien ha tenido la sí, iniciativa sí, sí. de ponerlo. Y a mí lo que me gustaría, ¿no?, que estoy pues en contacto con una de las policías que para mí son bastante pioneras, que es la policía local de Alcobendas, Sí. No, no lo con sabía. Julia. No lo sabía, o sea, Sí, me parece súper pues, curioso. sí, pues es curioso y además es súper interesante porque ellos han establecido un sistema, ¿no?, que tienen psicólogos en línea 24 horas, que es un servicio Sí, que sí. pueden utilizar todas y todos los policías. Han formado a agentes llamandos en lo que ellos le llaman el Mindhunter, ¿no?, que serían los cazadores de mentes, Sí, sí. que son referentes para poder detectar, ¿no?, esa Sí, fatiga emocional o ese punto que algo le está pasando, rondando sí, 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 negativamente en la sí. cabeza a otra persona, y que también sean aquellos puntos de descarga donde sus compañeras y compañeras puedan refugiarse cuando tienen un problema, ¿no?, y lo están integrando en la plantilla. Sí, sí. Entonces son iniciativas que a mí me parecen muy interesantes Sí, y que tienen sí. un encaje fantástico, y luego ya pues siendo más ambicioso el poder, como te decía, ¿no?, tener Claro. un psicólogo, una psicóloga en la plantilla experta, ¿no?, en Sí. traumas, en estrés, y que sea algo normal de que todos y todas las policías pasen por ahí y puedan tener ese espacio de descarga, esas herramientas para gestionar ya no solo el día a día, sino aquellos problemas que Claro. vamos poniendo en la mochila y que todo el Sí, mundo todo el mundo lo eh, tenemos. tenemos, que tengamos que se pueda formar a los mandos para detectar, para poder hacer también ese primer filtro o esas Total. acciones de prevención, y luego también al final ya como guinda del pastel adaptar las instalaciones en una coherencia que nos permita también pues tener un clima, reducir el estrés a nivel ya de iluminación, Sí, de ubicación de las tareas, sí, y bueno, eso ya sería, ¿no?, como sí, la última parte, ¿no?, pero que también creo que es importante sí, porque permitiría pues que la gente estuviera mejor. sí, todo influye mucho, ¿eh? O sea, porque yo como persona altamente sensible, se podría decir, o sí, que no, mi psicólogo me repite mucho que no me ponga tantas etiquetas, pero al final como que Etiquetas. el ser humano yo creo que hemos llegado a etiquetarnos ya y con las redes Sí, sociales sí. más. Yo noto mucho el tema de la luz, me afecta mucho y yo digo, no, no puede ser, pero sí que es verdad, yo vivo con tapones para los ruidos y sí, y sí, o sea, evidentemente pues dentro de tu equipo puede haber alguien de este estilo, de hecho, bueno, otro invitado que tuve que era profesor de dibujo y tal, pues me lo decía que para saber si algo estaba muy alto de sonido usaba una persona altamente sensible, porque claro, esa persona lo sufre más.
Claro. Entonces era curioso hablarlo porque dices, no es algo habitual, de hecho se dice que es entre el 20 y 30% de la población. Y dices, pues al final en tu equipo puede haber alguien, y de hecho yo en el trabajo pues encontré a 2 personas que reunían esa condición y les recomendé pues mis tapones como de cabecera para la sensibilidad auditiva. Y bueno, pues eso, pues nada, muchas gracias por este ratito. Creo que va a ser de mucho valor. Lo compartiremos por LinkedIn. No sé si también estás en Instagram o... No, estoy en Instagram, pero a claro, título personal, Sí, a título profesional vale, únicamente en LinkedIn. perfecto. No estoy por el momento en más plataformas. Suficiente, porque también el tema de redes sociales y salud mental es... Sí, da para otro Sí, podcast también. da para otro podcast. Pues nada, veremos a ver cómo sigue ese proyecto y espero que tengáis mucha suerte. A ver si en un tiempo podemos ir hablando de como esa especie de prevención de riesgos que yo siempre he pensado que necesitan todas las empresas y bueno, vosotros en concreto más todavía. Una especie de prevención de riesgos de salud mental, porque yo creo que ya creo que bueno, hay datos que son terroríficos a nivel de personas que se han quitado la vida. Totalmente. Entonces, Pues nada, muchísimas gracias a ti por invitarme y darme este espacio y oportunidad y darte la enhorabuena también porque lo que haces es no solo necesario, sino que muy bonito y para mí ha sido un placer compartir este rato contigo. Muchas gracias. Pues nada, nos vemos en redes. Chao. Muy bien, un saludo.